Hola, mi nombre es Daniel. Bienvenidos otra vez a 123 Finanzas, canal de YouTube de educación financiera, donde voy a hablar sobre inversiones, trading y finanzas personales de una manera simplificada. ¿Por qué es importante esta palabra? Porque quiere decir que tú no necesitas tener un background financiero o una carrera como economía, administración o contaduría para entender lo que yo voy a hablar en este canal. Hoy vamos a hablar sobre un tema bastante importante, es un tema bastante conceptual también, porque es básicamente una pregunta: ¿qué son acciones? Pero antes de empezar con qué son acciones, quisiera hacer un stop para recomendarte altamente suscribir a este canal para que sigas el hilo educativo que voy a hacer sobre educación financiera. Y además de eso, cada vez que pongo un video como este, dame tu feedback en la sección de comentarios. Y para el tema de hoy, déjame saber un par de acciones que te gustan para yo analizarlas y probablemente en el futuro subir un video sobre la valorización de esas acciones. Entonces, bueno, vamos a empezar de una vez con qué son acciones. Ok, vamos a empezar con qué son acciones. Para darte una referencia bastante gráfica, te quisiera comentar que acciones son como visualizar una pizza o un pastel, donde la pizza o el pastel son una compañía. Y cuando tú divides esa pizza o ese pastel en pedazos y le das a alguien o te lo quedas todo tú, ese pedazo o cada pedazo de esa pizza o de ese pastel representan acciones. Cuando una compañía es constituida por un socio o varios socios, esa compañía es constituida en base a acciones. Te voy a poner un ejemplo. Imaginemos una compañía que es creada por dos socios que comparten el capital 50-50%, y esta compañía tiene un capital social de $10,000 y el valor por acción de $1 cada una, que quiere decir que tiene un capital social que corresponde a 10,000 acciones de $1 cada una. ¿Okay? Como tenemos dos socios que tienen 50% de participación cada uno tiene 5,000 acciones de $1 cada uno, que equivale a $5,000. Tengan ese monto y ese valor de acción en su cabeza, porque es muy importante para lo que vamos a continuar más adelante. Quiero hacer un stop allí y volver un poco atrás al video que yo posteé anteriormente. Si no lo has visto, dale clic acá arriba. Es un video sobre qué es una empresa pública. Ve el video porque es súper importante. Ok, entonces en ese video yo comentaba por qué una empresa se hace pública o de capital público. Cuando una empresa, suponiendo esta misma empresa que estoy hablando desde el principio, de estos dos socios, necesita mayor capital para expandirse, para lanzar un producto súper importante, etc., si estas personas no tienen suficiente capital para seguir moviendo la empresa, necesitan fuente de capital y lo necesitan rápido. ¿Qué quiere decir? Que tienen varias opciones. Una opción es lo que yo comenté sobre una empresa privada en el video anterior, que son Angel Investors y Venture Capital. Pero cuando esta empresa ya necesita expandirse de una forma mucho más potente, necesita mucho más capital para poder invertir en esa expansión. Generalmente estas personas, digamos estos dos socios que yo les puse de ejemplo, hacen un IPO. Cuando ellos deciden hacer un IPO, ellos tienen ese pastel o esa pizza que les comenté al principio y dicen, ok, yo no quiero ir al banco porque si voy al banco voy a pedir un préstamo. Ese préstamo va a generar intereses. Y mi nivel de ventas y mi nivel de activos hoy en día no es suficiente para poder cubrir esa cantidad de deuda que yo necesito para expandirme para el futuro. Entonces no quiero deteriorar los estados financieros porque eso aleja a los inversionistas. Un estado financiero donde la deuda es mucho más grande que las ventas o es mucho más grande del dinero que tienes en el banco, no es atractivo para un inversionista. Por eso estas empresas se van y dicen, yo voy a agarrar de mi pastel o de mi pizza y voy a poner un pedazo en el mercado de valores para que las personas como tú y yo puedan invertir, comprar ese pedazo de la empresa y yo utilizar ese dinero para mi expansión o mi crecimiento de la compañía. Entonces síganme el hilo. Yo voy a tomar este momento para hacer un resumen, y el resumen es recordarles que tenemos una compañía que tiene 10,000 acciones de $1 cada uno, que tiene dos socios que comparten el capital 50-50%. Cada uno tiene 5,000 acciones de $1 cada uno.
¿ok? Estos dos socios deciden hacer una IPO porque prefieren hacer eso que endeudarse con un banco y deteriorar los estados financieros. Entonces ellos tienen del 100% del capital, deciden poner 40% de ese capital en el mercado de valores o en la bolsa. ¿Por qué el 40? ¿Por qué no el 100? Bueno, porque evidentemente ellos como socios principales quieren mantener el control de la compañía, entonces solo ponen el 40% para ellos quedarse con el 60%. Esta compañía tiene muy buen prospecto, tiene buena estrategia, está en un buen mercado, es un buen nicho, es innovadora. Entonces estas dos personas ponen estas 4.000 acciones de $1 cada una y hacen IPO. Una vez que suena la campana del IPO, estas acciones empiezan en una posición de oferta y demanda y su valor empieza a subir o a bajar dependiendo de si los inversionistas o de los inversionistas como tú y yo confiamos en que la estrategia de estas personas va a hacer crecer la compañía muchísimo. Entonces en este punto nos vemos con dos objetivos. El objetivo tuyo y mío como inversionista, que es comprar una acción de $1 en su IPO y esperar que esa acción se aprecie a 2, 3, 4, 10 dólares o lo que sea, muchísimo porcentaje de ganancia para yo después vender esas acciones y quedarme con la ganancia, ¿verdad? ¿Y cuál es el objetivo que tiene la organización? Estos dos socios que hicieron el IPO de esta organización es que las personas como tú y yo otra vez inviertan, compren las acciones, haya mucha demanda de esas acciones y ellos usar el dinero tuyo y mío para expandir a la compañía. En el futuro, estas personas que están liderando la compañía tienen que tomar decisiones favorables para la compañía de manera que justifique que yo le haya puesto mi dinero como capital. Si esos líderes hacen un buen trabajo, la compañía va a presentar crecimiento muy rápido y una administración de gastos que también tiene que ser buena. Para eso tiene que contratar un buen CFO o un buen gerente de finanzas. Entonces estos son acciones. Cuando estas dos personas decían poner el 40% de su pizza o de su pastel en la bolsa de valores, es justamente para que las personas que crean en la compañía inviertan en ella y ellos usar ese dinero para expandir la compañía. Y tú, las acciones que compraste te las vas a quedar hasta venderlas a un precio alto porque tú crees en la compañía. Tú no vas a comprar una acción en una compañía en la que tú no crees, ¿verdad? Entonces, bueno, hasta aquí con el concepto de qué es una acción. Ahora les quiero decir cuáles son los tipos de acciones. Hay dos tipos de acciones básicamente y unas son acciones ordinarias, las otras son acciones preferentes. Dependiendo del tipo de riesgo de cada persona, la persona va a invertir en una acción ordinaria o en una acción preferente. Probablemente inversionistas como tú y yo, que compramos y vendemos acciones en el día a día, vamos a comprar acciones ordinarias. Estas son las acciones ordinarias, acciones que aprecian su valor día a día y se transan a una oferta y demanda constantemente. Estas acciones, cuando tú las posees, tú tienes un pedazo de la compañía, literalmente. Este pedazo de la compañía que tú tienes corresponde al porcentaje de las acciones que están puestas en el mercado. Por ponerte un ejemplo, recuerden que les dije que esta compañía había puesto 4.000 acciones a $1 cada una en el mercado. Entonces, si tú tienes 400 acciones de esa compañía, tú no tienes el 10% de la compañía, tú tienes el 10% de las 4.000 acciones que están en el mercado. Es decir, tú tienes el 10% del 40% de la compañía. Eso es súper importante saberlo, porque dependiendo de la cantidad de acciones que tenga la compañía, tú puedes saber exactamente qué porcentaje posees. Entonces, no solo tú tienes un pedazo de la compañía, sino que también tú tienes voz y tienes voto. Cuando esta organización quiere tomar una decisión importante, como cambiar el CEO o el presidente, esta compañía notifica a sus inversionistas esa decisión que va a tomar y envía una lista de cuáles son los candidatos que hay para presidente. Es decir, esta decisión no se toma sin el consentimiento de los inversionistas. Aunque tengas una acción, te va a llegar la notificación. Además de eso, este inversionista que tiene acciones ordinarias tiene derecho a dividendos. Dividendos quiere decir que estas empresas, como por ejemplo Coca-Cola, declara dividendos cada 3 meses y es un porcentaje del valor de la acción. En otros casos es un monto fijo. Cuando eso sucede, el accionista recibe ese dinero y puede simplemente ponértelo en el bolsillo o reinvertirlo en la misma empresa. Tú tomas la decisión. Pero todo esto que suena súper bien lleva un tema de riesgo. ¿Qué pasa? Que cuando tú tienes una acción que es ordinaria,
tú corres el riesgo de que si esa compañía de un día para otro queda en bancarrota, nada te protege de que pierdas todo tu dinero. Cuando eso sucede, las acciones se van 90, 95, 98% en cuestión de segundos y es muy probable que no te dé tiempo de vender. Ese es el riesgo que corres con tener una acción ordinaria. Por eso es que es importante saber bien en qué empresa vas a invertir. Así que ya luego vamos a ir con valorización de empresas y cómo saber cuándo comprar y vender. Ahora vamos con qué son acciones preferentes. Acciones preferentes son para personas que no quieren tomar un riesgo muy alto. ¿Y por qué digo esto? Porque las personas compran las acciones de la misma forma que la compramos tú y yo, o las personas que compramos acciones ordinarias. Las compramos a través de un broker. Pero ¿qué sucede? Que estas personas, en vez de transar la acción en el día a día y tener apreciación sobre eso, lo que hacen es recibir, como si fuese un bono, un rendimiento que viene dado en función a lo que es el contrato de esa acción. Lo reciben de manera más frecuente de los dividendos probablemente que reciben las acciones ordinarias. ¿Qué es lo bueno que tiene esta persona que invierte en una acción preferente? Que se puede tranquilamente acostar a ver televisión, tomarse un café y ni siquiera ver qué está pasando con la compañía, porque tiene asegurado su retorno de un rendimiento X a un plazo Y fijo, sin ningún problema, sin ningún riesgo. Y si esta empresa termina en bancarrota, estas personas o inversionistas que tienen acciones preferentes tienen el beneficio de vender primero que los accionistas ordinarios o los que tienen acciones ordinarias. Entonces, bueno, yo espero que esta información haya sido de interés para ti. Es un tema conceptual, es un pedacito de conocimiento de finanzas, pero que es súper importante, porque si quieres entrar en el mundo de finanzas, sobre todo en este mundo de acciones y trading y de inversiones, tienes que entender cada concepto, sobre todo estos conceptos básicos que yo estoy compartiendo al principio en este canal, para poder desenvolverte con seguridad y con mucha confianza en ti mismo. Así que bueno, yo espero que el contenido haya sido fácil de digerir, que el ejemplo haya sido fácil de entender y nos veremos en el próximo video. Ahora recuerda comentarme abajo un par de acciones que te gustan o sigues y yo en el futuro te retribuyo ese comentario con un análisis de esa empresa y una valorización actual. Gracias por seguirme otra vez y que tengan un excelente día. Bye.